Hola, buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida desde APAS Córdoba y desde la Comisión de Gestión y Proyecto. Ante nada, agradecemos a la Comisión Directiva que nos brindan este espacio. En el día de hoy la charla es sobre accidentología y seguridad vial. Su disertante es el doctor Juan Guillermo Pacharoni, abogado, diplomado en Seguridad de Tránsito y Accidentología Vial, auditor norma ISO 39001, presidente de la Fundación Visión Cero y asesor de Seguridad Vial. Desde ya, doctor Pacharoni, muchas gracias por este tiempo que nos brinda. Les pedimos por favor a todos los participantes mutear sus micrófonos y ante consultas por favor las escriben por chat que serán leídas al disertante. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias Gisela por la presentación. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, primero es contarles que estoy en mi último día de aislamiento por COVID. Estoy terminando mis 10 días de aislamiento de COVID, que gracias a Dios no me ha pasado nada grave, solamente la pérdida de gusto y de olfato. Pero para hablar un poquito de cuestiones más mundanas, antes de entrar a analizar el tema. Lo que les voy a pedir a Gisela y a Claudio, que a medida que surjan preguntas, aparte de las que ya me han pasado, para que vayamos contestando, que me las vayan leyendo, así yo me desentiendo de seguir leyendo el chat. Descartado, bueno. Doctor, sí. Desde ya, mil gracias, sí, por haber... este taller lo estuvimos hasta el último momento para estar, estábamos pendientes de tu estado de salud, y desde ya, mil gracias por allá habíamos largado las inscripciones, la invitación cuando nos enteramos de tu diagnóstico, así que va doble el agradecimiento y vamos nomás con la charla. Antes que empiece los signos. Primero, bueno, los que ya me han escuchado antes saben que para mí es un gusto, es un honor, y aparte implica una pasión. Yo como abogado siempre me dediqué a la parte de tránsito, incluso antes de recibirme, hasta hace más o menos 12 años, 13 años que empecé también a descubrir otra área que tenía que ver con lo que era la seguridad vial. Es como que yo siempre hacía, como el 99% de los abogados, el tránsito, es decir, desde que sucede el accidente hacia adelante. Es lo que he hecho toda mi vida. Litigar, reclamar a las compañías de seguro, discutir con los abogados. Es para lo que nací, ser abogado, pero descubrí que hay otra facción, otra parte, donde podemos aportar mucho, y no es exclusiva del área jurídica y de los abogados, que es la parte de seguridad vial, y es lo opuesto, es todo lo que podemos hacer para evitar de que los accidentes ocurran. Porque lamentablemente este es un flagelo, es otra pandemia invisible. El año pasado escribimos alguna nota sobre esto, sobre el tipo de pandemia que es la seguridad vial, y de hecho hemos hecho también algún raconto de los casos que han sucedido renombrantes en el último mes en Córdoba, solamente después para que analicemos un poco. Pero antes de entrar puntualmente a lo que es seguridad vial, me gustaría hacer algunas consideraciones previas que hacen a cuestiones legales que es muy importante que las puedan entender. La idea de este taller, les cuento, es hacerlo lo más descontracturado posible. Por eso la idea no es que haya un PowerPoint y poder hacer ping-pong de preguntas, respuestas. Si hay alguna duda que no sepamos, poder compartirla también entre todos, porque yo tengo un punto de vista de las cosas, pero no es el único, y por ahí nos podemos enriquecer todos cuando participamos. Entonces, en primera medida, comentarles esto. La Constitución Nacional de nuestro país se dicta en el año 1853. En aquel momento las provincias se resguardan determinadas facultades. ¿Estamos? Entonces se pone que las provincias autónomas se guardaban facultades y solamente se delegaban al Poder Nacional las que expresamente se establecen en la Constitución. En el año 1853 no existían los autos, o sea, no existía el tránsito, no existía ni la palabra tránsito, es impensado.
Entonces, a raíz de ese problema que solo lo tenemos nosotros, ningún otro país del mundo tiene una situación como la tenemos nosotros, se sucede que hay infinidad, hay una hiperinflación de sistemas normativos. Existen normas nacionales, como la nación en esto no puede legislar, porque son facultades que son de las provincias, puntualmente en Córdoba las provincias, que es autónoma, le otorga en su constitución provincial a los municipios y las comunas el manejo de todo lo que tiene que ver con tránsito. Entonces en Córdoba tenemos 400 y pico de municipios y comunas, por ende tenemos 400 y pico de regímenes normativos. Entonces imagínense que hay en toda Argentina infinidad de ordenanzas, leyes, hay choque de leyes, es un lío realmente muy difícil de poder plantear. Nosotros desde la sala de tránsito en algún momento planteamos la irracionalidad de todo esto. Les voy a decir ahora mi opinión en criollo. Yo creo que el tránsito a las comunas, a los municipios, les interesa solamente por una cuestión recaudatoria, no por una cuestión de seguridad vial. Tienen una quintita, un currito, tanto sea para labrar los carnets de habilitantes, como para infraccionar, y entonces esa huertita nadie la quiere perder. Hay municipios que realmente su principal ingreso es las multas que se labran sobre rutas nacionales. Entonces esto, que para mí es algo que realmente creo que en este punto donde Argentina está trabada y donde difícilmente podamos solucionar sin una voluntad política de Estado con relación a la seguridad vial, es lo que nos traba todas las situaciones. Primero, vuelvo a decir mi opinión, es sin razón de argumentar que como el tránsito no es una facultad delegada, de repente nos volvemos todos constitucionalistas fanáticos y defendemos las autonomías provinciales y municipales cuando no entendemos de qué se trata y cuando hubiera sido imposible de que esto se hubiera previsto en el año 1853. O sea que me parece que acá lo que no se quiere es encontrarle una solución legal, porque esto basta con que nos unamos todas las provincias, establezcamos una nueva ley y los gobiernos empiecen a caminar un camino diferente donde exista una pirámide normativa, donde el gobierno nacional sea lo más alto y empiece así. Entonces así tenemos que hay una ley nacional que, le voy a decir en criollo, no sirve para nada. Lo único que sirve es para que los municipios copien y peguen su ordenamiento normativo en algo parecido a la ley nacional, porque no tiene vigencia ni aplicación en casi ningún caso concreto. Y después tenemos choque de normas. Y esto es muy importante que ustedes lo entiendan, porque es algo muy complejo de solucionar y es lo que genera infinidad de cuestiones. Algunas de las preguntas que vamos a ver tiene que ver con esto, tiene que ver con qué ley aplica, en qué momento aplica, quién puede cobrar, quién no puede cobrar. Entonces eso es la parte importante. Me parece para que lo tengamos bien en claro, se llama jurisdicción. Es la facultad que tiene el Estado de dictar la ley. Existen infinidad de leyes, no hay nadie que sepa todas las leyes. En Córdoba rige la ley provincial, pero existen situaciones debatibles, discutibles. Por ejemplo, la Municipalidad de Córdoba tiene autarquía propia y tiene una ley, una ordenanza municipal de tránsito que rige para todo el ejido municipal de Córdoba. ¿Estamos hasta ahí? Sin embargo, en la circunvalación de Córdoba, que está dentro del ejido de Córdoba, no rige la ordenanza municipal, sino rige la ley provincial. ¿Por qué? Por una concesión que hace la provincia, que hace la municipalidad en favor de la provincia por el mantenimiento de esta circunvalación. Lo cual significa que si la municipalidad quiere, la provincia, la nación quiere avanzar en esto de la unificación normativa, se puede. Hay varios que hemos planteado la inconstitucionalidad de que se aplique la ley provincial en la circunvalación, porque si está dentro del ejido municipal de Córdoba, yo tengo que aplicar la ley de Córdoba. ¿Me sigo? O sea, la ordenanza municipal de tránsito de Córdoba establece que esa ordenanza tiene vigencia para todo el ejido de la ciudad de Córdoba, que a propósito les comento, es uno de los ejidos municipales más de Córdoba más grande del planeta. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, la ley provincial de tránsito tiene
tolerancia cero a cualquier conductor en lo que hace alcoholemia, y la ordenanza municipal permite cierto grado de alcohol en sangre, hasta 0,5. Entonces, bueno, hay una diferencia abismal si se aplica una norma o no se aplica una norma. ¿Estamos hasta ahí? Segunda cosa que quiero que analicemos es un cambio que a raíz de la modificación en el Código Civil de hace unos años, se cambió la concepción respecto a los accidentes de tránsito. Hemos hablado en algún momento de lo que era la responsabilidad civil y cómo se comportaba la responsabilidad civil. Bueno, quiero ahora que planteemos lo que es la responsabilidad civil en base a un factor objetivo, o sea, cómo se atribuye la responsabilidad civil. Se hace por dos caminos, o un factor objetivo o un factor subjetivo. Y esto hace, y es muy importante que ustedes, productores de seguros, lo entiendan, voy a tratar de bajárselo en el lenguaje más claro posible, hace una inversión de la carga de la prueba. La responsabilidad civil subjetiva, que era, por ejemplo, ¿sí? Acá estoy viendo Matías Tomati, por ejemplo. Matías viene y me pega una trompada a mí, ¿está bien? Yo le voy a iniciar un juicio de daño y yo tengo que demostrar la culpa de Matías para que le atribuyan responsabilidad civil subjetiva. Es decir, algún juicio de valor, algún reproche a la conducta que él tuvo para que se lo pueda condenar como responsable. Si yo no logro probar que Matías tuvo culpa o dolo, no lo van a condenar. Eso sería responsabilidad civil subjetiva. Yo tengo que probar que la culpa es del otro. Responsabilidad civil objetiva, yo no tengo que probar que la culpa es del otro, porque el otro, en base a un factor objetivo, en este caso de automotores, en la presencia de un vehículo automotor que pone en riesgo a la ciudad, el otro es quien tiene que demostrar de que no tuvo la culpa o el hecho de un tercero por el que no responde, o caso fortuito o fuerza mayor. Es decir, yo le inicio juicio a Matías, mismo caso, porque en lugar de pegarme una trompada, me atropelló con el auto y yo no tengo que demostrar la culpabilidad de Matías. Es Matías quien va a tener, Matías o su aseguradora, quien va a tener, para poder exonerarse de responsabilidad, va a tener que demostrar de que la culpa fue de la víctima, o sea, sería yo, o fue de un tercero por quien no responde, o un caso fortuito o fuerza mayor. Esto hace un cambio sustancial que todavía no todas las compañías y los abogados de la compañía no todos se han dado cuenta de lo que implica este cambio en el Código Civil, que establece que todos los accidentes de tránsito donde interviene un vehículo automotor se atribuye responsabilidad civil objetiva, cambiando lo que era la responsabilidad anterior. ¿Esto qué hace? Que la compañía de seguro al momento de defender ya no le alcanza con negar. Niego el accidente, niego los dos rubros. Es lo que hacían generalmente las compañías, solamente una especie de negativa genérica sobre los hechos, pero si el actor, quien inicia juicio, logra probar que el hecho existió y la contraparte no puede probar de que no fue la culpa de la víctima o de un tercero, queda condenado. Y acá se dan casos muy interesantes, uno de estos les voy a plantear, ¿qué pasa con un semáforo en rojo? Ahora les voy a preguntar a ustedes, a ver quién se anima. ¿Qué pasa en un accidente cuando los dos asegurados manifiestan que pasaron en verde? Muchas veces, tanto el productor de seguro, a veces con buena intención y a veces por desconocimiento y a veces por mala intención, le asesoran a su asegurado que no ponga que pasó un semáforo en rojo, por miedo a que esto fuera una exclusión de cobertura, lo cual no es cierto. Una distracción, pasar un semáforo en rojo, es una de las contingencias previstas que, pese a que yo pueda decir que alguien pasó en reconocer de que pasé con el semáforo en rojo, no implica la pérdida de cobertura. Pero ¿qué pasa en un siniestro donde los dos manifiestan que pasaron en verde? ¿Cómo se resuelve? Les pregunto, ¿quién se anima a hablar para no gastarme la voz yo? ¿El que pasa por la derecha sería? No, porque cuando el semáforo está vigente no funciona la prioridad de paso a la derecha. Funciona así cuando el semáforo está apagado. Si el semáforo estuviera apagado o roto, vuelve la normativa de la prioridad de paso a la derecha. Perdón, es imposible que los dos hayan pasado en rojo o los dos hayan pasado en verde. Uno tiene que haber cometido
uno tiene que haber cometido el desafío de pasar en rojo. Es muy cierto. No sé si hay alguna estabilidad en alguna cámara de seguridad del lugar, o bueno, o aclarar la situación de que uno de los dos pierde Bueno, muy bien, Ariel. Es muy buena tu observación, porque uno de los dos pasó en verde y uno en rojo. Estamos claros hasta ahí. El problema es que los dos dicen que pasaron en verde y vamos a suponer que los dos tienen un testigo cada uno que dice que pasó en... Sí, Gabriela. No, tiene que demostrar, en base a lo que vos explicabas recién, de lo subjetivo y lo objetivo, tienen que demostrar ambas partes y realmente ahí se verificará cuál es el que pasó en verde y cuál es el que cometió la infracción. Yo tengo, digamos, como actor que inicio el juicio... Sí, Pablo. ¿Culpa compartida? No se tenía culpa concurrente. En algún momento, hace unos años, se establecía concurrencia de culpa, pero en este caso les voy a contar cómo se resuelve desde la responsabilidad civil objetiva. ¿Qué pasa? Los dos, hay actor y el demandado se transforma en reconveniente. Me demanda también a mí, manifestando de que los dos pasaron en verde. Bueno, aplicando la teoría de la responsabilidad civil objetiva, perdón que me entró, si yo no logro probar que fue la culpa del otro y el otro no logra probar que fue mi culpa, los dos tienen que terminar pagando los daños mutuamente. Es decir, que en muchos casos donde se reclaman con compañías de seguros cada uno y las dos compañías de seguros terminan pagando cada uno a la otra parte. Siempre y cuando no haya forma de... O sea, no es lo mismo que yo diga que pasé semáforo en verde. Como decía, tengo una cámara que se puede ver que yo pasé en verde y 5 testigos que manifiestan que son presenciales y que manifiestan que yo pasé en verde, no es lo mismo que si de la otro lado no tiene nadie. O sea, el juez, en base a la prueba objetiva que tiene que decir, bueno, el señor Pacharoni le inicia juicio a Gabriela Trucco porque por un accidente en un semáforo en rojo. Y logró probar la señora Trucco que la culpa fue del doctor Pacharoni a través de los testigos, a través de la cámara, etcétera, etcétera. Lamentablemente en los semáforos en rojo, la única forma que tenemos de probar es con cámaras y con testigos o eventualmente con la propia declaración del imputado. El año pasado se hizo una modificación también en el Código de Procedimiento, lo cual establece un cambio a la hora de litigar. Cuando uno es actor o demandado, no alcanza, antes solamente podía aportar un tipo de prueba, que era la prueba confesional. O sea, la contraparte me tenía que hacer preguntas que se llaman absolución de posiciones de forma afirmativa para que el demandado o el actor respondan por sí o por no. Cualquier momento que él reconociera alguna situación quedaba como un hecho probado. Entonces, vamos a poner un ejemplo, se le decía en un juicio, en una audiencia, al señor Blanco, que es el demandado, le preguntaba al juez, para que jure como cierto que usted manejaba el vehículo EcoSport, etcétera, etcétera, tal día, tal hora. Si él dice sí, reconoce la existencia del hecho. ¿Estamos? Bueno, eso ya con la modificación del código cambió y ahora tanto los jueces como las partes pueden interrogarse libremente. Ya no alcanza con un sí o con un no. Entonces, tanto en las partes puede haber que durante la audiencia el productor de seguro asesoró al cliente que dijera que pasó el semáforo en rojo, pero el cliente, la audiencia manifiesta de que en realidad sí, empezó a pasar con el verde y se le puso amarillo y terminó cruzando en rojo, etcétera, etcétera. Es decir, que si yo no logro enervar el nexo de causalidad, o sea, interrumpir ese nexo de causalidad, que es demostrar la culpa del otro, sigo siendo responsable, por responsabilidad objetiva. Uno de los puntos, ¿por qué surge la diferencia de responsabilidad objetiva? Es por la utilización de un elemento riesgoso. Es la utilización de un elemento riesgoso que es el vehículo. Ese es el fundamento de por qué se cambia este tipo de responsabilidad desde la culpa y se le pasa a una responsabilidad objetiva. Es decir, el auto es un elemento riesgoso al igual que una motocicleta. Una de las preguntas que me habían hecho era qué pasa con los siniestros con medios de ecomovilidad,
que me imagino que tienen que ser estos nuevos monovehículos, monopatines, etc. Bueno, esos vehículos habría que ver si son motorizados o si no, porque si es un vehículo no motorizado, se asimilaría a una bicicleta, lo cual no implicaría riesgo, no es un elemento de riesgo, por lo cual, al no ser un elemento de riesgo, volveríamos a la responsabilidad subjetiva. Es decir, que si un monopatín atropella a un peatón, aun cuando le cause lesiones graves, el peatón, para iniciar el juicio al conductor del monopatín, a mi entender va a tener que demostrar que el monopatín tuvo culpa. O sea, va a tener que hacer un reproche a la conducta, que si en lugar de ser un monopatín hubiera sido una motocicleta, no tengo que demostrar la culpa, solo tengo que demostrar que el hecho existió y cuáles fueron mis daños. Y el otro, si quiere liberarse de la responsabilidad civil, va a tener que demostrar que fue la culpa de la víctima o de un tercero. ¿Estamos más o menos ahí en grandes rasgos? Guillermo, vez pasada tuvimos en Córdoba un accidente que fue notorio en todos los medios, el de la circunvalación del vehículo que se detuvo sobre la carpeta y se bajó a ayudar al otro que se había tenido un desperfecto. Cuando hablamos esto de la responsabilidad objetiva, en este caso, ¿cómo actúa? Porque bueno, es muy buena la pregunta. Acá en Córdoba hubo 2 siniestros muy renombrantes en los últimos casos que tuvieron ciertas particularidades. El siniestro que sucedió en la avenida Circunvalación, donde lo han visto, un conductor que venía manejando borracho, drogado, donde aparte alardeaba de eso en las redes, el mismo día que fue el accidente, se muestra tomando una cerveza al conducir, manejando a un exceso de velocidad por la banquina, a una velocidad superior a 130 km por hora, a una velocidad alocada, produce el impacto de las chicas, estos 3 fallecidos, 2 fallecidos y una lesionada. Y a los 20 o 30 días sucede el siniestro de la autopista Córdoba-Carlos Paz, donde un vehículo, una RAM, circulando por la autopista, se encuentra de repente con un vehículo detenido que se le había levantado el capot, y una persona, por tratar de asistirlo, se baja y lo atropella y se produce la muerte. Estos 2 siniestros tienen algo en común y tienen algo muy diferente, que tiene que ver primero con la diferencia entre culpa y dolo. Culpa es un reproche que yo hago a una conducta que se hubiera esperado del conductor, es la negligencia. La culpa tiene que ver con la negligencia, con la inobservancia de un reglamento, con una impericia, con una imprudencia. El dolo tiene que ver con una intención directa de dañar a otra persona, que si no se la representó, se la debió haber representado. ¿Qué significa? Si yo voy en contramano por la avenida Maipú a 200 km por hora, y después mi argumento es decirle al juez, mire, yo no me representé que podía matar a alguien, yo soy un loquito que manejo esta velocidad, soy imprudente, entonces quiero que me aplique la figura de la culpa. Bueno, el juez me va a decir, mire, usted como conductor habilitado se debió representar de que ese riesgo hubiera ocurrido, por eso corresponde el dolo. Gracias a Dios, en el siniestro de la Circunvalación, el fiscal, si bien también es cierto que los familiares hicieron mucha presión para esto, pero como un hecho inédito, se cambió la carátula a un homicidio doloso. O sea, el juez interpretó que esta situación era considerada con dolo. Obviamente que la diferencia entre imputar a alguien por dolo o por culpa hace la cantidad de años. Como ustedes saben, las escalas penales tienen un máximo y un mínimo. Desde la seguridad vial, todos los delitos culposos son menores, lo cual a veces, en pos de querer darle, sobre todo a los familiares de víctimas de tránsito, calmarlos con normativas, se comete injusticia. La modificación del Código Penal, la última modificación del Código, establece que en caso, por ejemplo, si hay agravantes, para el caso de que se cometa un homicidio en ocasión de tránsito, y ese agravante es, por ejemplo, que si yo mato a 2 personas, el mínimo de la pena es de 3 años, es decir, no es escarcelable, o sea, voy a ir preso, digamos, ¿no?
Y esto no puede ser interpretado de forma matemática, porque lo recomendable sería darle al juez facultades para que en determinados casos el margen normativo sea más amplio. Es decir, que en hechos de tránsito se pueda poner desde 2 años hasta 10 años y no dar de 2 a 4 o de 3 a 5 para lo que son delitos culposos y para lo que son delitos dolosos de 8 a 25. Porque entonces estamos igualando a un conductor que maneja a un exceso de velocidad, que maneja distraído, usando el celular, y que ocasiona un siniestro con alguien que por ahí solamente se distrajo, atropelló a alguien y le ocasionó la muerte. ¿Me explico? Cada caso hay que analizarlo en el caso concreto. En el caso de la autopista, vamos a suponer de que el conductor de la RAM, vuelvo a decir suponer porque todavía no está todavía en investigación, vamos a suponer que el vehículo de la RAM circulaba a la velocidad permitida y circulaba correctamente, circulaba con el cinturón de seguridad, sin usar el teléfono celular, sin alcohol, sin droga, etcétera, etcétera, ¿no? Y sin embargo, se ocasiona la muerte. Se encontró de repente se distrajo, se encontró de repente con un vehículo parado en el medio de la autopista, se distrajo un segundo, por lo que sea, y ocasiona el siniestro con la muerte. Bueno, en esto se llama lo que es el juicio de reproche. ¿Qué tipo de reproche le hace la sociedad, a través de los fiscales, por supuesto, a un imputado? ¿Qué se le puede reprochar? ¿Cuál hubiera sido la conducta esperada? Y en esto ya nos vamos a entrar un poquito en lo que es seguridad vial. Vamos a disentir un poco con la postura tradicional. La postura tradicional de la seguridad vial establece que un conductor tiene que estar absolutamente atento en todo momento, que nunca se puede distraer, que en ningún momento puede usar el celular, que tiene que estar concentrado, no tiene que estar cansado. Son casi imposible, casi se espera de un conductor que sea un conductor profesional, lo cual en la práctica no funciona. La realidad, la ley dice una cosa, cuando salimos a la calle vemos que circula de otra forma la gente. Todos nosotros, todos, me incluyo, utilizamos el teléfono celular cuando manejamos, a veces nos distraemos, a veces estoy cansado, a veces estoy enojado, porque somos seres emocionales. Por eso es que desde la seguridad vial, por lo menos desde esta nueva óptica de seguridad vial que es visión cero, yo después de estar mucho tiempo transitando por este camino, muchas veces me puse a pensar cómo podía ser posible de que nadie le encuentre la vuelta. ¿Cómo podía ser que ningún país tenga forma de poder evitar los siniestros? Entonces, desde la seguridad vial, lo que se establece es, vamos a establecer, por ejemplo, el ejemplo de el conductor tanto de la circunvalación como de la autopista. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué se puede hacer para que esos siniestros no vuelvan a ocurrir de nuevo? No tanto ver la culpa del conductor, sino decir, bueno, sucedió esto, puso en evidencia un riesgo, bueno, ¿qué estrategia se nos ocurra para que esto no vuelva a suceder de nuevo? Y entonces todo lo que pensemos en relación a esa estrategia se llama seguridad vial y se llama encaminado generalmente como visión cero o sistema seguro. Es toda la mente que podemos hacer tanto desde el conductor, desde el automóvil, desde la infraestructura y principalmente desde el Estado, que se puede hacer para que estos siniestros no vuelvan a ocurrir. Y ahí surgen infinidad de situaciones. Porque en primera vez les voy a preguntar a ustedes, ¿qué es la seguridad vial? Cuando alguien les pregunte qué es la seguridad vial, ¿quién sabe lo que es? Una definición con sus palabras, aunque sea. ¿Alguien sabe algo de qué lo hace? Y la idea de prevenir, de prevención. Bien, ¿prevención de qué? Sí, de que no haya siniestros, te tendrían que avisar que no tenés el cinturón y no cobrarte una multa. Bien, es muy bueno ese tema, vamos a tocar el tema de la multa. Prevención de siniestros, yo les pregunto, ¿da lo mismo la prevención de todos los siniestros o solo de algún siniestro? No, hay que evitar los siniestros graves, lo que provocan reacciones, los daños irreparables para la sociedad. Después el tránsito tiene que tener circulación y tiene que tener una fluidez, porque tenemos 1000 problemas de estructura a nivel estructural en todas las ciudades, porque el parque automotor ha crecido tremendamente
las avenidas siguen siendo las mismas que hace, bueno, gracias a Dios, acá en Córdoba tenemos una gran obra, como la circunvalación, que más allá de este hecho que hubo, bueno, pero ha sido una gran obra que ha ayudado a eso, pero la idea supongo que debe ser esa. Bueno, muy bien. Ese es el primer punto que tocaron los dos, que es muy acertado. Es decir, bueno, primero tenemos que hacer una escala de valores de cuáles son, cuando hablamos de seguridad, de qué estamos hablando, qué es lo que estamos buscando, qué queremos. Primero les voy a dar la visión de lo que es visión cero. Desde visión cero se cambia el paradigma y se establece, se acepta de que el ser humano comete errores. Se acepta de que nos vamos a equivocar, nos vamos a distraer, vamos a fallar, vamos a circular emocionalmente desconectados del tránsito. Es partiendo de esa realidad objetiva, que es lo que sucede. Ningún conductor puede estar atento al 100% en todo momento. Ningún conductor. Ni siquiera aquellas personas que somos extremadamente, en mi caso le diría hasta obsesivos con la seguridad vial, ni siquiera en aquellos que tratamos de cumplirla lo máximo posible, se nos hace posible poder cumplir el 100% en todo momento. Esto tiene que ver con una emocionalidad. Primero, el ser humano no se le puede quitar la capacidad de errar porque es un ser humano. Va a errar siempre. No se puede esperar de que un conductor en todo momento conduzca de forma totalmente atenta, totalmente desconectado del celular, porque lamentablemente el celular ya es algo que ha venido para quedarse en nuestra vida y es parte hoy de lo que tenemos que empezar a plantear nuevamente, es cómo lograr que haya conectividad dentro del vehículo sin ocasionar riesgos, y empezar a plantear, como decía el señor Claudio, la seguridad vial desde los riesgos graves de muertes. Un ejemplo de eso, por ejemplo, es las rotondas. La rotonda es el lugar donde la gente más choca, pero donde casi nadie se muere. ¿Por qué? Porque los ángulos de incidencia, los ángulos de impacto, son menores que un cruce convencional. Por eso que en Europa, por ejemplo en España, hay infinidad de rotondas cada 300, 400 metros. Y acá se ponen en juego dos principios de la seguridad vial, que son los principios rectores, que son dos personitas que deberían ir caminando, deberían ser amigos y muchas veces están peleados, que es el principio de circulación y el principio de seguridad. Son los dos principios rectores de la seguridad vial. El principio de seguridad y el principio de circulación. ¿Qué hace el principio de circulación? Hacia la fluidez del tránsito, hace que haya movimiento del tránsito. Se lo establece gráficamente que el tránsito debería tener fluidez como si fuera un canal de agua con una cierta inclinación. Eso es la fluidez del tránsito, que pueda fluir, que pueda correr como si fuera el agua, que trate de tener el menor congestionamiento posible y los menores momentos de detención posibles. El principio de seguridad hace que habla de que no porque haya más circulación tenemos que generar riesgo para alguien. Entonces, nuestro objetivo principal tiene que estar puesto en el principio de seguridad del tránsito y no en el principio de circulación. Cuando yo pregono de que una ruta o una autopista quiero que tenga mayor límite de velocidad, lo que estoy haciendo es fomentando el principio de circulación. Y esto, ¿saben por qué pasa? Porque la sociedad se ha vuelto extremadamente ansiosa y los tiempos han cambiado y hoy todos estamos muy apurados. Entonces, este principio de circulación se ve afectada en nuestra percepción de ganancia de tiempo. A ver si me explico. Yo, por más de que acelere mucho más en una ciudad muy fuerte, no voy a ganar tiempo. Voy a llegar 1, 2 o 3 minutos, le voy a ganar. Sin embargo, voy a haber ocasionado un riesgo mayor. Si yo, por ejemplo, darle prioridad de paso a un peatón, la pérdida de tiempo real que yo tengo en frenar el auto en una esquina y cederle el paso al peatón es 5 o 6 segundos de mi vida. Solamente pierdo 5 o 6 segundos, frenar, hagan la prueba y cuéntenlo, frenen en todas las esquinas, le dan la prioridad de paso al peatón. Perdí 5 segundos de mi vida y con la particularidad que en todos los casos me gano un like. Siempre. Usted denle prioridad de paso al peatón y el peatón los va a saludar. Es un negocio redondo. Dar prioridad de paso al peatón es psicología positiva. Pierdo 5 segundos y me gano un like. Esto es entender la seguridad vial desde otro lado. Primero, que el trayecto
se lo vuelvo esto discuto hasta con mi señora. Si alguien sale tarde a un lugar, tiene que llegar tarde. No puede corregir con velocidad en circulación la demora en salir. Si tenés que llegar al colegio a las 8 menos 10 y saliste a las 8 menos 20 y el colegio está a 10 kilómetros y vas a llegar tarde al colegio. Y no pasa nada, y es mejor llegar tarde al colegio que llegar al colegio a tiempo, ocasionando un riesgo. Por eso es muy importante que en seguridad vial visualicemos cuáles son los riesgos. ¿Cuáles son aquellos riesgos que causan posibilidad de muerte o de lesionado grave? La velocidad, evidentemente que es uno de los principales riesgos, por eso a nivel mundial se tiende que en zonas urbanas reducir la velocidad a un máximo de 30 kilómetros por hora. Eso es lo que hoy mundialmente está tendiendo la sociedad a cambiar. Incluso hay países, como en Holanda y en Alemania, donde se establece prioridad cero para el automóvil. En determinados casos urbanos hay municipios que están estableciendo al automóvil no lo queremos acá adentro. Entonces fomentando el uso de otros medios alternativos que no ocasionen riesgos para evitar el encuentro entre el auto o la moto y el colectivo con el peatón y el ciclista. Porque eso es una situación de riesgo. Miren, en seguridad vial se compone de 4 elementos. Generalmente se habla de 3, pero son 4 elementos. Uno es el factor humano, el factor vehicular, el factor mecánico. Esa es la estructura tradicional de lo que compone la seguridad vial. Al Estado le conviene siempre seguir echándole la culpa a un conductor. Es algo políticamente correcto echar la culpa a que un conductor circula a alta velocidad sin empezar a ver la responsabilidad más compleja. El tránsito es un sistema de interacción social. Entonces, hasta que no entendamos que en lugar de ver la culpabilidad y ponernos a ver solamente la culpa de un conductor, lo que tenemos que hacer es ver todos los elementos que juegan y componen esto, vamos a seguir reportando muertes y fallecidos, echándole la culpa y rasgándonos las vestiduras ante determinados comportamientos. Por ejemplo, yo vuelvo a decir, un accidente de tránsito con una muerte es una falla del sistema vial. Si alguien se muere, el sistema falló. Falló el conductor, falló el vehículo, falló la infraestructura y falló el Estado. O sea, hubo una falla. ¿No? Después veamos cómo se atribuyen las responsabilidades y las culpabilidades de cada uno. Pero lo tenemos que ver como una falla del sistema. Me tiene que doler la muerte. Es como, a veces pongo el ejemplo, cuando en un edificio roban un departamento, todos los que están en ese edificio se sienten vulnerados porque sienten que les podía haber tocado a ellos. Bueno, en esto más o menos igual. Hasta que no empecemos a entender, no solamente de entender desde la razón, sino desde la emoción, que esto tengo que conceptualizar dentro de un esquema y sentir realmente que es una falla, que falló el Estado, falló el conductor, falló el vehículo y falló la infraestructura. ¿Por qué digo el Estado? Porque para mí el Estado es el principal garante de la seguridad vial. Le voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan? El 1 de enero de este año hubo un accidente muy renombrado en Córdoba de unos chicos que volvían de bailar que ingresando por la circunvalación en zona norte despistaron en una curva que es a 90 grados y cayeron al vacío y se murieron, creo que 2 chicas. ¿Se recuerdan ese caso? Bueno, es verdad, ahí vamos a tratar de analizar este caso. Desde la concepción tradicional, la culpa es 100% del conductor. 100% del conductor, lo colguemos en la Plaza San Martín, lo lapidemos, le tiremos piedras, le hagamos condena perpetua porque ese conductor, un chico de 20 años, venía borracho y circulaba a alta velocidad. Situación que primero hemos cometido todos, me incluyo, situaciones que todos hemos cometido, situaciones de riesgo extremo y que por suerte no nos ha pasado nada. Vamos a analizarla desde la óptica nueva. ¿En qué falló el sistema de seguridad vial en ese caso? Falló en que los disipadores, los guardarraíl que están en esa curva, primero una curva de altísima, una inclinación de 90 grados muy fuerte, muy marcada. Tiene unos guardarraíl, esos guardarraíl están puestos muy bajos,
el guardarraíl es un disipador de energía. Lo que tiene que hacer el guardarraíl es absorber la energía en caso de que un vehículo se pierda la estabilidad o se desplace y no pierda y no se vaya al vacío. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, al día de hoy, los riesgos, ahí ese accidente puso de manifiesto un riesgo. Es decir, ahí hay una curva, el guardarraíl es muy bajo y si un conductor viene a 180 km/h, borracho y no dobla, se va a despistar y va a caer el vacío. Eso va a pasar. Y va a volver a pasar de nuevo. ¿Por qué? Porque no se vio el riesgo. Le echamos la culpa al conductor cuando, primero, el vehículo podría haber aportado mucho en relación a lo que es seguridad activa y pasiva del vehículo, que ya lo vamos a hablar, pero sobre todo la infraestructura. La infraestructura, si yo hubiera tenido un absorbedor de energía, o sea, un guardarraíl que pueda absorber, disipar la energía que se acumuló en ese movimiento y hacer que el vehículo no caiga al vacío, seguramente se hubieran ocasionado lesiones, pero no la muerte de nadie. ¿Me explico? Ese es el cambio. Por ejemplo, le voy a poner otro análisis. ¿Por qué estoy totalmente en contra de las fotomultas? ¿Por qué las fotomultas son recaudadoras y no tienen nada que ver con la seguridad vial? El concepto de la seguridad vial básico es lograr cesar la situación de riesgo y de peligro. Si hay un conductor que circula en contramano, borracho, por la calle Maipú, lo que yo tengo que hacer es lograr detener cuanto antes a ese conductor y no mandarle dentro de 2 meses una multa reprochándole lo que hizo. ¿Me explico? Yo tengo que hacer cesar la situación de riesgo. La única forma que podemos hacer en seguridad vial es observar los riesgos y disminuir esos riesgos. Por eso es que la fotomulta es un curro de las comunas, porque dentro de 6 meses, 8 meses, me mandan una carta de documento con una fotito que me dicen que yo pasé a 122 km/h. Eso no es seguridad vial. Como es un curro, y así lo veo yo, como un curro de los municipios, recaudatorio, los abogados que litigamos, también lo vemos como un curro. Porque yo cobro por efectuar descargo, cobro por... Bueno, el curro está para todos, lamentablemente es un cazabobo. Si te agarran en una fotomulta, puede ser legal homologado el sistema. Puede ser, en Córdoba no hay fotomultas, gracias a Dios, por lo menos hasta el día de hoy, en la ruta provincial no hay fotomultas, siendo una de las pocas provincias, junto con Santa Fe y Buenos Aires, que no lo tienen, por decisión política, pero la ley establece que si hay un conductor que comete una infracción, me tiene la obligación de detenerme un inspector de tránsito, y no solamente una fotomulta. O sea que la fotomulta, recomendación, puede ser legal y homologado el sistema y el dispositivo. Lo que no es legal es el procedimiento que se establece para poder cobrar esa multa. Es decir, un inspector de... Sí, Claudio. Disculpa que te interrumpa. Escuchando todo esto, ¿no es cierto?, lo que hace la seguridad vial, los siniestros suceden, sea por la responsabilidad del conductor, por el Estado, por lo que sea. El que termina pagando los daños es el sistema asegurador, ¿no? Sí. O el Estado, sí, en su defecto, en algún sentido. Sí. La seguridad vial, ¿desde dónde? Nosotros como productores de seguro, digo, tenemos una, no sé si nosotros, las compañías aseguradoras, nosotros porque tenemos, la seguridad vial se aborda desde la educación, no queda otra. ¿Desde dónde se aborda la seguridad vial para reducir el impacto? Es muy buena tu pregunta. Es muy buena. Primero, yo creo que la educación es uno de los principales pilares de la seguridad vial. No creo que sea el más importante. Y en esto vuelvo a decir, soy conflictivo porque este es mi punto de vista, tengo mis razones por cuál creo que la educación vial no es el elemento más importante para abordar en la seguridad vial. Creo que hay cosas mucho más efectivas y eficaces. Y dentro de la seguridad vial estoy convencido de que no es dar normativa de tránsito, porque acá existe una disociación entre lo que es conocimiento y conciencia. ¿Saben cuál es la diferencia entre conocimiento? El que tiene conocimiento sabe lo que hay que hacer. Entonces, hoy, todo lo que se da de educación vial está basado en conocimientos, en dar normativas, enseñar normas de tránsito, etc. Mostrar un video de gente que ha pasado. El que tiene conciencia hace lo que tiene que hacer. Entonces, lo que tenemos que lograr es educar en conciencia
¿Y cómo se educa en conciencia? Se educa a través de la percepción de riesgo. ¿Qué significa? Grábense esta palabra. Percepción de riesgo. Cuando yo percibo un riesgo como ser humano, cualquier riesgo que sea, yo voy a tomar medidas para cuidarme, inconscientemente. Por ejemplo, ponemos alarma en los autos. ¿Por qué lo hago? Porque tengo el riesgo, percibo el riesgo de inseguridad delictiva de que me puedan robar el auto. Por la misma razón que pongo llave en mi casa de noche. Hago acciones inconscientes para prevenir un riesgo. A veces se han preguntado, ¿por qué se lavan los dientes toda la noche? ¿Por qué se los lavan? Para prevenir un riesgo. Es una conducta inconsciente para prevenir un riesgo que es una carie. ¿Por qué? Como tengo esa percepción de ese riesgo de carie, sé que si no me lavo los dientes, voy a terminar en el dentista. Bueno, así hay infinidad de acciones y situaciones que hacemos que tienen que ver con riesgos, con disipar los riesgos, con evitar riesgos, que lo hago en base a que tengo percepción de riesgo. Les voy a contar una historia. Dice que en África hay una tribu cuyo principal depredador, principal riesgo que tienen, es que el león viene y se los come. Es una tribu de recolectores de frutos, que el principal riesgo que tienen estos aborígenes de África es ser comidos por el león. Y esto es real, ¿no? Esta tribu tiene estudiado los horarios en el que los leones duermen, en los que los leones cazan, en los que los leones ya hicieron la suya. Tienen todo estudiado para lograr disipar ese riesgo, para tratar de, ante la amenaza de ser comido por el león, bueno, voy a tratar de salir a la mañana porque el león caza a la tarde. ¿Me explico? Bueno, la seguridad vial pasa lo mismo. Nosotros, hoy en Córdoba, no hacemos nada para que un león no me coma, porque no tengo riesgo de que venga un león y me coma. Sin embargo, tengo yo, mi familia, mis amigos y toda la sociedad, altísimo riesgo de sufrir un accidente de tránsito y dentro de eso un accidente de tránsito que cause lesiones graves o la muerte. Nadie está exento. Por eso que yo creo que la víctima y el victimario son dos caras de una misma moneda. Son ambas víctimas de un sistema que está fallado. El sistema está fallado porque el Estado, vuelvo a decir, me hago cargo de lo que digo, el Estado lo único que hace para la seguridad vial es cobrar multas. Al Estado no se le cae una sola idea que tenga que ver con la prevención, y no estoy criticando al Estado de Córdoba, ¿no? Porque Córdoba es una de las mejores provincias en materia de seguridad vial. Estoy hablando del Estado nacional, provincial, municipal, el que estuvo, el que está ahora y el que va a estar más adelante hasta que no cambiemos esta forma de ver. Por ahí el Estado cree que haciendo pequeñas campañitas, pequeños videitos, solamente me generan una pequeña emoción, pero lo que estamos buscando es un cambio de comportamiento, un cambio real de comportamiento al conducir. Y ese cambio no se va a dar por campañitas ni por pequeñas educaciones teóricas o del conocimiento, y sí se va a dar a través de la percepción del riesgo, desde ver la seguridad vial desde otro lado. Miren, una vez dije, hace muchos años atrás, que si uno no entiende que en un supermercado, cuando yo estoy con mi changuito en un supermercado, y se abre, y hay 5 personas delante mío, y se abre una caja nueva para atender al público, la persona que está delante mío tiene prioridad de paso para ir a esa caja antes que yo. Si no entendemos eso, si no entendemos cuando se habla este concepto muy sencillo, mucho menos vamos a entender el principio de prioridad de paso normativo en la ley de tránsito, que tiene que ver con el que está primero en el tiempo, está primero en el derecho. Es decir, que si yo circulo en una ruta, o en una autopista, o en una calle, de forma correcta, a la velocidad correcta, entre la mínima y la máxima, ningún conductor debería pasarme, porque yo estoy circulando legalmente, estoy circulando correctamente, tengo prioridad de paso sobre el otro. La prioridad de paso no se da solamente en la derecha, que ya lo vamos a hablar, se da en todo. Es quién tiene preferencia, quién tiene prioridad para circular. Por ejemplo, en una encrucijada, donde se encuentra un colectivo que tiene 200 personas en su interior y un auto que tiene una sola persona en su interior, la circulación del transporte público es prioritario. ¿Por qué? Porque ese colectivo está llevando a 200 personas y tu auto te está llevando solo a vos.
Entonces esto no tiene que ver tanto con cuestiones normativas, no hacen falta más leyes. Lo que hace falta es entender por qué pasan las cosas. Por ejemplo, hay un dato estadístico muy real. Ustedes saben que casi el 80 o 90% de los peatones atropellados entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana, o sea, en la hora nocturna, llevan ropa oscura. ¿Por qué? ¿Por qué pasan esos accidentes? Porque como no tengo percepción de riesgo, uso ropa oscura, como los conductores generalmente nos distraemos, usamos el celular, andamos rápido, puede suceder el error, se equivocó el conductor y se sucede el siniestro. Por eso una recomendación siempre es hacerse ver. Hacerse ver. La seguridad vial tiene que estar basada en esto. Para ir cerrando esta parte, no es lo mismo una multa que cobra el Estado a una luz de patente que está rota que a un conductor que circula en exceso de velocidad o que circula alcoholizado. ¿Me explico? Las dos son infracciones de tránsito, pero hay una que es una estupidez. No es lo mismo que el Estado me cobre la luz baja en la circunvalación, que no tiene ninguna incidencia en la siniestralidad grave, ninguna, la luz baja tiene un efecto en las rutas convencionales para que yo pueda darme cuenta y distinguir si el vehículo de frente viene o va, pero en la circunvalación no evita ningún siniestro. Y sin embargo, ¿saben cuál es la principal multa que cobra hoy la policía caminera? Es la luz baja en la circunvalación. Pero guarda que no lo hace por malo, ¿eh? Miren que yo le he dado capacitación a la policía caminera. No lo hacen ni siquiera le diría que lo hacen por recaudar, aunque también lo hagan. Lo hacen porque tienen un error conceptual en lo que estamos buscando. Sí, Gisela. Acá Matías Tomati consulta cómo podemos generar esa conciencia en nuestros asegurados o asegurables de nuestro rol como productores. Bueno, es muy buena, porque yo creo que el productor de seguro es una de las principales llaves, de las primeras llaves que tiene que ver con relación al tránsito. Primero es un cambio de conducta social. Es un cambio, no es responsabilidad del productor ni de las compañías de seguro. Aunque sí creo que las compañías de seguro tienen una responsabilidad muy importante en lo que hace la prevención de siniestros, y las compañías deberían invertir en esto, porque son las principales beneficiadas si se evita un siniestro. Si yo logré evitar que el señor Martín Can, que está ahí, se muera en un accidente, bueno, se logra ahorrar la compañía una posible indemnización. Todo lo que hacemos en prevención es económicamente mucho más rentable si yo veo el marco general. El problema es que si cada uno ve su quintita y su huertita, el negocio no cierra. Si yo veo el costo de la siniestralidad grave en Córdoba, es altísimo. Lo que paga la Municipalidad de Córdoba por cada internado en el hospital de urgencia, el costo que tiene llevar un sumario penal en accidentología vial, el costo que pagan las compañías de seguros, el costo es altísimo. Si todo ese dinero lo pusiéramos en hacer prevención y evitar que los siniestros sucedieran, podríamos andar un poquito mejor con esto. Miren, vamos a pasar por esto. Yo acá marqué puntualmente cuáles fueron los accidentes más renombrados, que hablamos recién de la circunvalación, hablamos de que correspondía dolo, y por qué creo que está bien imputado por dolo, a diferencia del caso de Carlos Paz, que es atribuible solamente la culpa. Y después nombré 8 casos que pasaron, lo busqué en el diario esta mañana. Un ciclista muerto en Villa de Soto el fin de semana. Desde la seguridad vial, por más de que se enojen los ciclistas, hay tres palabras. Una se llama prevenir, disuadir e impedir. Prevenir es todo lo que yo puedo hacer antes de que suceda. Tiene que ver con capacitación, con educación, con concientización, tratar de educar al ciudadano para que no cometa determinados riesgos. ¿Estamos? Siempre se habló que había 2. Prevenir, y una vez que te enseñé y te capacité para que vos no lo hicieras, no lo hiciste, viene, te controlo y te sanciono. Y hasta ahí era todo el grupo de la seguridad vial, se establecía en estas 2 palabras. En prevenir y disuadir. Visión Cero viene a inventar una nueva palabrita que se llama impedir, que es generar elementos impeditivos para que sucedan y ocurran las situaciones de riesgo. Por ejemplo,
un dato estadístico. Los vehículos modernos, casi todos, tienen una chicharra sonora auditiva que cuando el conductor se sienta, le avisa si tiene puesto el cinturón de seguridad o no. Estadísticamente, la presencia de esa sola chicharra ha hecho que casi el 95% de los conductores terminan adecuando el comportamiento y utilizando el cinturón porque la chicharra te tortura y lo terminas usando. A no ser algún taxista pícaro que se lo conecta por atrás, la mayoría de las personas lo terminan utilizando. ¿Qué significa? Desde visión cero y desde la seguridad vial, el desafío sería que ese auto no arrancara si el conductor no tiene puesto el cinturón. Eso es generar un elemento impeditivo. Ya no hace falta ni que te eduque, ni que te controle, ni que te sancione. El mismo vehículo bloquea la situación de riesgo. Otro ejemplo, en la autovía que va a Córdoba, Río Ceballos, al medio hay un cantero central que se llama New Jersey, que es una estructura de hormigón, lo que hace es separar las dos vías. Ese elemento es un elemento impeditivo. Eso lo que hace es que el riesgo de encontrarme con un vehículo de frente es nulo. Yo, por más de que circule a 200 kilómetros por hora, borracho y drogado, no voy a poder invadir el carril contrario porque tengo un elemento que me lo va a impedir. ¿Me explico? Entonces, me parece que una de las preguntas que era si lo más importante era la educación, desde mi punto de vista, no. Desde mi punto de vista, lo más importante es trabajar en lograr elementos impeditivos para que sucedan determinados hechos de tránsito. Y así encontramos infinidad de siniestros que tienen cuestiones en común. Porque acá hay cuestiones que pueden ser legales, sin embargo no ser seguras. Por ejemplo, hay casi algo así como creo que el día de hoy son 15 fallecidos de vehículos que despistan en la autovía Córdoba-Altagracia e impactan contra los postes de luz. Porque esos postes de luz están puestos de acuerdo, están legalmente a 5 metros. Es legal, están bien puestos para la ley. Sin embargo, hay 10 muertos. Desde la seguridad vial no importa si es legal o no es legal. ¿Cómo hacemos para que no se muera más gente? Porque el día de mañana puede ser cualquiera de nosotros, nuestros familiares, nosotros mismos, nuestros hijos. Entonces la mente en seguridad vial tiene que estar cómo hacer para que no sucedan más hechos de tránsito grave, ni muerte, ni lesionado. Otro de los casos renombrados, entonces, perdón, para resumir esto, vuelvo a decir, todo lo que yo digo, en mi opinión personal, la justifico porque pienso así. Pero la bicicleta no debería andar en la ruta, porque donde hay una bici hay un riesgo. Donde hay una bici junto con un auto, ¿no? Lamentablemente no hay infraestructura apta para andar en bicicleta porque un colectivero, un camionero o un automóvil se distrae un segundo y atropella al ciclista y se muere. Por eso es que las principales ciudades del mundo tienen ciclovías independientes, donde el ciclista puede circular de forma segura sin ser atropellado por otra persona. Miren, el día 9 de agosto hubo un accidente en Río Cuarto donde un Mini Cooper choca contra un poste, se mueren 2 chicos, 2 jóvenes, a la madrugada de un domingo, y 3 quedan graves. Primero me llamó la atención 2 particularidades. La franja horaria, la franja etaria y el grupo social. Franja etaria. La principal causa de muerte de los jóvenes es los hechos de tránsito. O sea, entre los 15 y los 30 años, el principal riesgo de morirse de un joven es un hecho de tránsito. No es ni coronavirus, ni cáncer, ni lepra, solamente eso. O sea, el riesgo principal es el siniestro vial. Esa es la franja etaria. Franja horaria, los jóvenes, estos jóvenes entre 15 y 30 años, a lo cual los invito a hacer una reflexión interna, todos hemos hecho lo mismo, o la mayoría de nosotros se ha sometido a circunstancias parecidas. No hemos ido a Carlos Paz, hemos vuelto borrachos, zafamos. Pero bueno, el desafío es, che, esto pasó antes, ¿cómo hacemos de que no vuelva a lograr? Estos jóvenes, que son realmente uno de los grandes flagelos de la seguridad vial, no se mueren los lunes a la mañana, se mueren en una franja horaria. Entonces el Estado tiene que estar principalmente atento, a decir, che, a ver, nos reunamos todos, nos reunamos compañía de seguro, los boliches, los papás de los chicos mismos, porque nadie quiere la muerte, ni siquiera los chicos quieren la muerte. El problema es que no se representan el riesgo. Entonces,
los chicos se mueren en una franja que va entre las 3 y las 6 de la mañana, jueves, viernes y sábados. Ya no es que son todos los días de la semana. Es decir, en esa franja horaria donde el Estado tendría que prestar atención, una atención diferente. Sí, Gisela. Hay dos comentarios. Hay uno dice, sí, pero hay elementos impeditivos como un lomo de burro mal señalizado que provoca muertes de motociclistas y siempre están más señalizados. Y bueno, y otro de la tracción a sangre no está permitida en las rutas. Voy con el primero. Los elementos de la seguridad vial, a veces yo puedo poner un elemento argumentando que es para seguridad vial y ocasionar un riesgo. Uno de esos son los lomos de burro. Los lomos de burro son elementos de riesgo, a no ser que realmente estén muy bien señalizados y puestos estratégicamente en determinados lugares que no ocasionen riesgo. Por ejemplo, les voy a dar el ejemplo del Parque Sarmiento. En el Parque Sarmiento tenemos las sendas peatonales sobrelevadas a la altura del cordón, que están cada 100 metros. Bueno, esas lomas de burro no generan riesgo porque no me permiten elevar la velocidad. Al contrario, son lomos de burro que son impresionantes porque ya nadie corre picada en esa zona. O sea, la infraestructura ayudó al cambio de comportamiento porque nadie quiere correr picada 20 metros y tener una senda peatonal sobrelevada. Otro elemento de seguridad vial riesgoso son los guardarray. Los guardarray, para ser correctos, tienen que estar enterrados, la punta del guardarray tiene que estar enterrado hacia atrás y en la tierra. Si el guardarray está de frente, y volviendo al concepto de que el ser humano puede fallar, nos podemos equivocar, puede fallar el auto, algo puede fallar, y yo despisto y me voy contra la punta de ese guardarray, lejos de ayudarme para la seguridad vial, me está ocasionando un riesgo altísimo. Entonces, hay muchos elementos que pueden parecer que son de seguridad vial y que en realidad terminan siendo un riesgo. Desde mi concepción, a mí que los autos, miren, yo soy apoderado del taller del alemán, de Chave Pintura, porque es mi tío. Y a veces hemos discutido con mi primo, que me dice, lo que haces vos es quitarle, nos va a quitar trabajo a los abogados que hacemos tránsito y a los talleres mecánicos. Yo le dije, mira, quede tranquilo que el taller mecánico va a tener trabajo siempre. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y porque nos vamos a equivocar. Entonces, a mí que los autos se rompan, no me preocupa. Lo que me preocupa es que se rompan los brazos, las piernas y las personas. Es decir, que los autos se rompan. No hay ningún problema. Somos seres humanos. Hasta que el sistema no esté manejado íntegramente por robots y por máquinas de forma autónoma, vamos a tener que aceptar de que el error humano existe. ¿Por qué existe? Porque yo por más de que sea consciente de todo esto, yo soy fanático de talleres, por ejemplo, al igual que el señor Blanco. Si un día, hagamos composición del lugar, yo discutí con mi señora, perdí un juicio, voy a la cancha y pierde talleres, y me hacen una multa, yo voy a circular enojado, porque soy un ser emocional. No se puede esperar que todo conductor sea racional al 100% cuando maneja, porque no somos racionales quizás nunca en nuestra vida, generalmente somos más seres emocionales. Entonces yo tengo que aceptar la emocionalidad del conductor y lograr, pese a eso, disminuir los riesgos. Vuelvo a decir, un control de la policía caminera o cualquier inspector de tránsito puesto en un lugar equivocado constituye un riesgo. Un control, estos retines que hace la policía caminera, un policía que está parado en el medio de la ruta, que generalmente está con el celular en la mano, constituye un riesgo en primera medida para él. Y de hecho hay varios casos donde vehículos han atropellado a la gente de tránsito. ¿Por qué? Porque no hay percepción de riesgo. Si la seguridad vial yo no la acepto de esta forma y solamente quiero que todos los conductores conduzcan de forma perfecta todo el tiempo, estamos fritos. Otro casito renombrado que hubo fue un peatón atropellado por una motocicleta. El día 22 de julio de este año, este peatón era incluso empleado del taller del alemán, la motocicleta circulaba en contramano. Entonces les pregunto, en base a lo que hablamos sobre la responsabilidad objetiva, la diferencia entre dolo y culpa. Primera pregunta es, ¿la moto es un elemento riesgoso que pueda hacer que se interprete como responsabilidad objetiva o se asimila más a una bici? ¿Qué les parece? Objetiva. Objetiva.
Muy bien, es un elemento objetivo, por ende, volvemos a lo que hablamos al principio de responsabilidad objetiva. El hecho de que un conductor en motocicleta circule en contramano con un elemento riesgoso hace que pueda interpretarse, o que un fiscal pueda interpretar, de que en lugar de ser una negligencia, solamente una imprudencia, esto sea un hecho delictivo doloso y deberían cambiarse. Yo no creo, y en esto también disiento con las organizaciones de las cuales participo, de familiares de víctimas de tránsito, que parte de la solución sea elevar las condenas a todos los imputados. Pero sí creo que hay que darle mayor facultades a los fiscales y a los jueces para determinados hechos sean considerados delitos. Y ahora les voy a poner un ejemplo. Vamos a poner dos situaciones muy particulares. Lo vamos a usar al señor Blanco de ejemplo. Yo circulo por una ruta borracho a 150 kilómetros por hora, ¿no? Y hay personas caminando en un pueblo y yo tuve la suerte que pasé borracho a esa velocidad y no atropellé a nadie. El señor Blanco viene atrás mío, igual de borracho que yo, a la misma velocidad que yo, sin embargo él no tuvo tanta suerte y atropella y mata a una persona. ¿Cuál es la diferencia de estos dos comportamientos? Los dos comportamientos previos son exactamente iguales. Sin embargo, uno se ocasionó la muerte y el otro no. Pero el reproche de la conducta al señor Blanco de la sociedad va a ser gravísimo, va a ser delito penado con dolo y la sociedad va a querer justicia y dilapidarlo, y en mi caso va a ser solamente una infracción de tránsito. ¿Me entiende lo que digo? Hasta que no tengamos delitos preventivos que sancionen las conductas que ocasionan las situaciones de riesgo. La conducta de Blanco y la mía fueron exactamente iguales. Por ende, debería haber delitos autónomos con independencia del hecho dañado. Con independencia de si yo maté a alguien o no, determinados comportamientos de tránsito deberían ser penados. En Argentina tenemos un solo delito preventivo. Uno solo. ¿Saben cuál es? La picada. La picada es el único delito que, sin tener que haber consecuencia con un daño, con una lesión o con una muerte, me pueden imputar por delito. Todas las demás situaciones que no conllevan lesiones o muerte son de carácter solamente sancionatorio, o sea, una multa en el mejor de los casos. Eso es algo lo que puede empezar a plantear el Estado para empezar a cambiar determinadas cosas. El día 25 de julio mueren 4 personas en un auto, en un Mercedes-Benz, patente AE. O sea, ¿por qué lo recalco? Porque esto no es que establece solamente a un grupo social. Esto va a clases bajas, a clases altas, a clases medias. Esto es un flagelo a todos. Sí, y esto tal es así que tenemos en nuestra propia provincia un exgobernador fallecido en un hecho de tránsito, el doctor de la Sota. Entonces, el desafío, vuelvo a decir, asumiendo de que esto es riesgo para todos, es ver qué rol tiene el productor de seguro en lo que hace la seguridad vial. Porque primero tampoco es responsable de lo que hace el asegurado. Tampoco puede hacer... Sí, Claudio. Ya que toca este punto, digo, nosotros tenemos la posibilidad de, en el momento de la contratación, porque somos el principal canal por el cual las pólizas llegan a las compañías aseguradoras, somos los profesionales en el tema, tenemos la posibilidad de darle 3 tips a nuestros asegurados al momento de la contratación del seguro. ¿Qué nos recomendás que le digamos que Bien. particularmente Yo te diría un solo tips de utilidad solo. para decirle, tratar de generar en el asegurado la conciencia de percepción de riesgo? Cuando él percibe el riesgo, va a corregir su comportamiento. Por ejemplo, le voy a dar un tip pequeño. Si yo estoy circulando en un vehículo, todos los conductores, todos los pasajeros, excepto el conductor, y yo me estaciono sobre la derecha, ¿está bien? El conductor no le queda otra que bajarse hacia la izquierda. Pero el resto de los otros 4 ocupantes se pueden bajar hacia la derecha, hacia donde está la vereda. ¿Me explico? Hubo un accidente muy grande que sucedió en Carlos Paz, donde un productor teatral de Buenos Aires hace 10 años que me tocó intervenir, él
con su señora. Él estaba casado con una señora y con dos hijas. Una hija de 6 años y una hija, creo, de 1 año. La mamá estaciona al frente del Teatro Luxor, que hace una curva. La mamá se baja como acompañante, da la vuelta, baja a su hija menor desde el lado de la calle, y cuando está con la hija menor ya en brazos, aparece una persona distraída y los atropella y los mata a los dos. Ese hecho de tránsito se podría haber evitado si la mamá, en lugar de hacer esa acción de ir a la calle, hubiera bajado al chico desde la vereda, por generar el elemento impeditivo. No, en la vereda los autos no circulan. ¿Me explico? Entonces, ese pequeño tips, que es decir, pero le vuelvo a decir hasta cuando uno llega al chico al colegio, yo tengo que aceptar de que los conductores se pueden distraer. Entonces, si yo bajo con mi hijo en el colegio y mi hijo va a estar zigzagueando entre los autos, es una situación de riesgo. Entonces, tengo que enseñarle de que él se aleje lo más posible de donde circulan los autos. Donde circulan los autos no tiene que circular las personas ni las bicis, porque son el factor de riesgo mayor, son el factor más vulnerable del tránsito. Entonces, esa percepción del riesgo tiene que ver con el principio separatista, que se puede dar en infinidad de situaciones. Desde el cinturón de seguridad vendría a ser el ABC. Pero ¿por qué las personas no utilizamos el cinturón de seguridad? Porque no percibo el riesgo. Creo que no me va a pasar. Creo que estoy cerca de mi casa y no me va a pasar nada. Desconociendo que la estadística establece que hay un 18% de los accidentes graves que suceden en un radio de 2 o 3 kilómetros del domicilio de las víctimas. Es decir, no es que me va a pasar en un accidente que yo me estoy yendo a Buenos Aires. Me puede pasar en la esquina de mi casa. Por eso es que el cinturón de seguridad, tanto para los hijos, para los ocupantes del vehículo, más allá de la obligación legal. Ustedes saben bien que cuando el conductor es el responsable de que todos los otros ocupantes del vehículo tengan el cinturón de seguridad. Y les voy a contar un caso que me pasó a mí, yendo a las termas hace 4 años. Créanme que soy hincha pelota al extremo con lo que es el cinturón de seguridad vial con mis hijos. Me cercioro de que todos estén atados antes de arrancar el auto. Yendo a las termas, me para un control policial en Ojo de Agua y me dice, me pide los papeles y me dice, le voy a tener que hacer la multa porque hay un pasajero que está sin cinturón. Yo le dije, no, imposible. Acá todos circulamos. Y mi hija se había desatado para buscar algo y no se había vuelto a atar. No solamente el enojo que tuve yo, pero no es el enojo que tuve por la multa, porque no es la multa lo que me ocasionó. Es explicarle a mi hija que si yo por cualquier causa me distraía o el auto fallaba y nosotros tumbábamos, porque es uno de los riesgos altísimos, es despistar solo y tumbar contra alguien, mi hija se hubiera lesionado, se hubiera muerto. Es la falta de percepción de riesgo. O sea, el cinturón de seguridad, ustedes siempre que se suban a un vehículo, piensen de que algo va a salir mal. No piensen de que va a salir bien. No piensen de que va a estar todo bien. Yo hago lo opuesto. Si me voy de viaje, yo me subo al auto y le digo a mi hijo, hoy vamos a tener un accidente, vamos a tumbar. Entonces, depende de nosotros, de nuestro comportamiento, si tumbamos, nos morimos o no nos morimos. Si chocamos de frente contra alguien, si podemos evitar o no. Si podemos sacar la vida o no. ¿Me explico? Yo capaz que sea en otro extremo. Pero digamos, es percibir ese riesgo. Eso sería el tip número 1 para la circulación. Ahí nos preguntan en el chat, que tiene que ver con esto. Bueno, obviamente la derecha, ahí lo vamos a tocar el tema de la derecha, esto es percibir el riesgo, y además el conductor es responsable civil y penalmente, tanto como el propietario. O sea, el tema del cinturón de seguridad es fundamental, porque corremos con consecuencias económicas y penales también. Si el que va no lo paga. Acá me preguntan, ¿no? ¿Qué opina? ¿Cómo actúa la figura del vehículo de menor porte ante un siniestro? Ejemplo común. ¿Cómo actuar? Moto y bici. ¿Cómo actuar? ¿Qué recomendación le damos? ¿Nuestro asegurado? Para decir, che, ante una bici o una moto, manejate de esta forma. No es lo mismo bici que moto. La moto es un elemento de riesgo, o sea, es responsabilidad objetiva, es un vehículo
automotor con autonomía de la tracción de la persona, la bici no. O sea, no son lo mismo, sí aplica la figura de la diferencia de riesgo entre un auto y una bici, entre un colectivo y una bici o una moto. Vuelvo a decir, ¿qué se espera de un conductor de un vehículo de mayor porte? Primero, mayor profesionalidad. Por eso es que los carnets de conducir se les exige mayor profesionalidad a un conductor de un camión que a un conductor de una motocicleta. ¿Me explico? Eso sería el primer concepto. Pero siempre volvemos a lo mismo. Va a responder por responsabilidad objetiva. Es decir, el camionero, para liberarse de responsabilidad, va a tener que demostrar que la culpa fue del otro. No alcanza a comprobar de que él no tuvo la culpa. Él va a tener que demostrar que fue la culpa del otro. Ese sería el concepto básico de cómo figura. La prioridad de paso recién que hablábamos, de la derecha, primero tiene una razón de ser y un argumento. ¿Por qué es la prioridad de paso de la derecha y no la izquierda? Les pregunto. ¿Por qué la ley? ¿Es un capricho de la ley? Para ¿O tiene proteger alguna razón de ser? Porque corre peligro el conductor. ¿Cómo, Griselda? Porque corre más peligro el conductor. Exactamente. El que maneja. Es porque yo tengo que priorizar que entre un encuentro de dos vehículos que llegan a una intersección, si se produce el impacto, tenemos que tratar de que no sea del lado del conductor. Primero porque hay una estadística muy interesante, que da hasta para un análisis sociológico, que establece que de todos los vehículos que circulan en Argentina, estadística dada por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, cada vehículo tiene 1,1 persona. 1,1. O sea, la mayoría de los vehículos circulan con un solo conductor. En la mayoría de las veces hay muchísimos autos que circulan con un solo conductor. Entonces, en base a eso, y tratar de proteger el lugar del conductor, es decir, que si se produce el impacto, no sea sobre el lado del conductor, sino sea sobre el lado del acompañante, es que se estableció la norma de la prioridad de paso. ¿Estamos? ¿Qué significa prioridad de paso? Que él tiene más derecho a cruzar que yo al llegar a la esquina tengo que frenar, disminuir la velocidad a 30 kilómetros, establece la ley, a 30 kilómetros, y cederle el paso a quien venga por la derecha. El problema es que esto es muy lindo a nivel normativo, a nivel práctico es imposible, porque si yo quiero aplicar esto en el centro de Córdoba, en una esquina no semaforizada, yo detengo el tráfico absolutamente, porque donde hay caudal vehicular debería establecerse otro principio, que es el principio de alternancia, que habla de que deberíamos pasar, cuando hay congestionamiento, pasa uno, pasa uno, pasa uno, pasa uno. Este principio, que parece muy tonto, lo podemos aplicar hasta a la salida de los colegios de mi hija, por ejemplo, donde se hace la cola de los autos y todos quieren salir juntos. El principio de alternancia, si todos lo aplicáramos, hacia la fluidez del tránsito, hace que yo ya sé que va a pasar uno y uno, uno y uno. Bueno, todo eso tiene que ver con la seguridad vial. Una de las preguntas que habían hecho era, ¿dónde la habían anotado? Acá está. ¿En qué casos particulares tiene prioridad de paso, no tiene prioridad de paso el que circula por la derecha? Bueno, aparte de las específicamente establecidas en la norma de tránsito, que las vamos a recordar, son el cruce cuando alguien sale de una vía férrea, de un ferrocarril. ¿Por qué? Porque lo que se está buscando es desagotar la vía del tren, porque el tren tiene prioridad absoluta. Ante todo vehículo, el tren tiene prioridad absoluta. O sea que primero es desocupar la vía férrea lo antes posible. Bueno, desde calle de tierra, cuando se circula de una calle de tierra hacia una calle asfaltada. La bifurcación en T, cuando llego a una calle que no tiene continuidad y yo lo que tengo que hacer, por más de que tenga la prioridad de paso, tengo que incorporarme a la calle del otro. Es otra de las excepciones. Ante una señal prohibitiva, tanto sea un semáforo o un cartel, o ante la presencia de un vehículo de emergencia en ocasión de estar en la emergencia, ¿no? Hace poco también sucedió un siniestro vial donde un camión de bomberos en Córdoba, creo que en Córdoba, no estoy seguro si en Córdoba o en Buenos Aires, pasó en rojo el camión de bomberos y atropelló y mató a una persona. Ahí la diferencia conceptual va a ser si estaba primero con las balizas y con las sirenas puestas,
y si estaba yendo hacia una situación de emergencia o si estaba solamente circulando. Es lo que hace. Solamente los vehículos de emergencia pueden hacerlo cuando la condición lo amerite. No cualquier ambulancia puede circular violando las normas de tránsito, porque lo que hace una ambulancia, al igual que un policía o un bombero, es violar las normas de tránsito. Entonces el ordenamiento lo protege solamente en determinados casos. Por eso es que se exige que sean conductores capacitados. Sin embargo, no todos los que manejan el tipo de vehículos son conductores capacitados. Por ejemplo, la policía caminera no hacen cursos, no están obligados a hacer un curso de manejo defensivo, que es lo que se exige para que un conductor tenga esta posibilidad de reaccionar, porque se está buscando que ahí sí sea un conductor absolutamente atento en ese momento, absolutamente consciente de no generar un riesgo innecesario o de no agravar una situación de riesgo innecesario. Sin embargo, la nueva doctrina, la nueva jurisprudencia, está empezando a crear una figura nueva, que es la diferencia entre una calle y una avenida. La ley no establece que tenga prioridad de paso quien circula por la avenida. La ley dice que la prioridad de paso se pierde solo en estos casos. Sin embargo, no es lo mismo un conductor que circula por una calle lateral, secundaria, y que quiera cruzar la avenida Chacabuco, por más de que tenga prioridad de paso. Entonces se está invirtiendo a nivel de interpretar la norma, no solamente el artículo puntual, sino lo que hace el juez es interpretar todo el plexo normativo, toda la ley de tránsito, y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que se tuvo en cuenta a la hora de fijar esta norma? Y bueno, primero se tuvo en cuenta no generar una situación de riesgo, que es lo que hablamos respecto del conductor, de no dañar al conductor. Segundo, se tuvo en cuenta el principio de fluidez del tránsito. Bueno, en estos dos principios es que se está invirtiendo a nivel judicial, no a nivel normativo, y hay muchos fallos. Recientemente hubo un fallo muy interesante de una Cámara de Río Tercero, y hay fallos del Tribunal Superior de Justicia que ya establecen que las avenidas tienen prioridad de paso por encima de las derechas. Lo que debería hacer el Estado en estos casos sería a todas las calles paralelas, que van a cruzar la avenida, establecerles un cartel de cede el paso o de pare. Y con eso acabamos la discusión. El Estado tiene que ayornarse de forma mucho más creativa. El Estado, no alcanza con sancionar. El Estado tiene obligaciones mucho más puntuales de establecer las fases horarias de los semáforos. El Estado tiene mucha más obligación que cualquier ciudadano. Sin embargo, al Estado le conviene seguir echándole la culpa de todos los siniestros graves al conductor. Esto es parecido a lo que sucedió. Sí, Claudio. Hoy en día, respecto a la prioridad de paso, ya antes había un cierto uso entre las compañías aseguradoras depende de la altura, ante arterias de igual importancia y las dos mano y contramano o las dos manos, se establecía que la culpa era concurrente de acuerdo al lugar del impacto. Eso ya ha quedado en el pasado, ¿no es cierto? Sí y no. Te diría, las compañías lo siguen utilizando. Hasta a veces hay compañías que lo utilizan de forma matemática. Si me chocó en la puerta trasera delantera era tanto porcentaje, si me chocó del parante trasero era otro, si me chocó en la rueda trasera era otro porcentaje. Si esas causas, y hablando de calles de igual caudal vehicular, ¿no? O sea, de calle con calle, no de calle con avenida. Si esas causas llegan a juicio, la jurisprudencia se ha bajado y se ha unificado a que la prioridad de paso es absoluta. O sea, la prioridad de paso la tiene el de la derecha, por más que impacte con quien impacte, porque el hecho de que veamos dos vehículos que van a chocarse, es cuestión de segundos la diferencia que puede hacer entre que me choque en la puerta delantera o me choque en la rueda trasera. Es milésima de segundo. Entonces, la prioridad de paso es absoluta por más de que las compañías sigan abonando siniestros con concurrencia de culpa cuando el asegurado tenía la prioridad de paso a la derecha. No así con las avenidas. Con las avenidas todavía no se ha logrado, si bien las compañías también lo están pagando,
no se ha logrado todavía la incorporación de esa parte del texto normativo a la ley, para que ya quede totalmente diseminado cualquier inconveniente de interpretación en lo que hace la prioridad. Pero hoy la prioridad de paso es absoluta. ¿Hay compañías de seguro? Sí, Alejandro. Te pregunto, Juan, se me dio una situación de que la prioridad de paso la tiene un vehículo mayor y el que impacta es un vehículo menor, en este caso una motocicleta. ¿Se mantiene la misma Se mantiene estructura? 100%. Si la motocicleta le hace juicio al conductor, lo va a perder el juicio. Lo va a perder siempre y cuando busque un buen abogado. Si busca un mal abogado, por ahí hay no todo, muchos de los abogados hacen tránsito, gran parte de los abogados hacen tránsito, pero no todos los abogados entienden estos factores de atribución de responsabilidad civil, cuáles son los elementos que hacen la responsabilidad civil. Entonces, no todos los abogados a veces defienden de la misma forma, y esto es como un médico, no es lo mismo que me opere un médico, que me opere otro médico, no es lo mismo, todo va cambiando de acuerdo a las circunstancias. Pero digamos que en principio, si fuera condiciones normales, sí, Valeria. Una consulta ya que hablamos de motos. ¿Y por qué algunas compañías, sobre todo las de renombre o las más importantes, salen a cubrir siniestros aún cuando el conductor de la moto tiene la culpa? Te lo voy a explicar por qué. Porque hasta incluso, por ejemplo, Sanco paga siniestros aún cuando la culpa es clara que fue del otro y le ofrece un 10%, 20% de culpabilidad. ¿Por qué? Porque pese a que la compañía son expertas en analizar riesgos. ¿Estamos? Yo tampoco creo mucho en la justicia porque la justicia no es uniforme. El juez de primera instancia va a decir una cosa, el juez de cuarta va a decir otra y el juez de cámara tercera va a decir otra cosa. O sea, no hay un criterio uniforme ni siquiera entre los jueces. Pero el hecho de que la compañía tenga que pagar un abogado, primero para defenderse tiene que pagar tasas de justicia como demandado, pagar un abogado para que lo defienda, someterse a que puedan embargar y atacarle la indemnidad del patrimonio del asegurado. Después puede suceder que tenga que pagar pericia. Eso implica un costo y un riesgo muy alto. Entonces, por ahí la compañía, analizando desde el riesgo, que de hecho hay muchos fallos que establecen de que el hecho de la compañía haya pagado no implica ninguna presunción en favor de la contraparte. Porque si no, imagínense, yo choco contra Matías Tomati. Yo tengo prioridad de paso, Matías no. Sin embargo, Matías se presenta en mi compañía aseguradora y mi compañía le paga 2 pesos, pero le paga. Y después, cuando yo le hago juicio, el abogado de Matías pide una prueba informativa a mi compañía de seguro y mi compañía dice que pagó. Si bien la compañía paga sin reconocer hechos ni derechos, se podía interpretar que decir, la compañía del señor Pacharoni pagó, significa que asumió cierta culpabilidad. Bueno, eso ya fue disipado a nivel de juicio, a nivel judicial, y se estableció que la compañía paga solamente para un fin comercial de ellos. O sea, paga porque quiere pagar y no implica ningún factor de atribución. Otro elemento que ha cambiado con el código nuevo es que antes de la modificación del código, los jueces civiles tenían lo que se llamaba la presentencialidad o prejudicialidad. Es decir, no podía el juez civil sentenciar en una causa hasta que el juez penal no sentenciara. Y esto ponía en situaciones absurdas. Primero, les cuento este dato. De todos los siniestros que se tramitan con causa con sumario en la unidad de accidentología vial, algo así como el 93% nunca son elevados a juicio. O sea, solo se elevan a juicio un 7%. Es decir, imagínense que no hay sentencias penales, no hay reproches, la figura del imputado termina sobreseimiento por prescripción, porque pasó el tiempo y el fiscal no elevó la causa. 93 o 94% de las causas no se elevan, solamente se elevan los casos de renombre, algunos casos con muerte, no todos. En eso tiene un rol muy importante el Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito, una ONG de Córdoba que trabaja maravillosamente en acompañar lo que el Estado no hace. Cuando alguien tiene un siniestro, el productor lo puede ayudar a alguien, pero lo puede ayudar en un aspecto, pero la persona se encuentra totalmente desahuciada. Hay figuras, ahí me tocó intervenir en el año 2005, uno de mis primeros siniestros, en un accidente donde de repente se muere
eran 5 en la familia, matrimonio con 3 hijos, y en un accidente sucedido en Olivos se muere el papá y el hijo varón y uno de los hijos varones. Un siniestro que a mí también me cambió mucho la percepción de cómo veía el tránsito. Imagínense la mujer, de repente, de un segundo a otro, se encuentra con tener que enfrentar situaciones, generalmente en ese momento era el marido el que hacía los trámites, el que se encargaba. Bueno, el Foro de Familiares de Víctimas de Tránsito contiene a las familias, a los familiares, y ayuda para que los fiscales se activen. Entonces, tiene una función muy importante para que las causas se eleven a juicio. A mí me indigna de que el Estado gaste dinero en algo que después no se va a elevar a juicio. Por eso creo que no todas las causas, no todas las lesiones deberían darse trámite en la unidad de accidentología vial, y sin embargo debería haber lo que se llama acta de choque, constancia de choque. Solamente le habrá un acta de que ese accidente existió, etcétera, y no hacer todo el despliegue jurisdiccional con todo lo que ello implica para que termine después archivado o prescripto en algún escritorio. Porque en definitiva lo único que sirve ese sumario es para probar que el hecho existió. Uno de los factores importantes de la responsabilidad civil objetiva era: yo tengo que probar que el hecho existió, y después probar mis daños. Entonces, esa acta de choque, funcione como funciona en muchos países, no hace que haya un despliegue jurisdiccional, que haya que imputar, que haya que hacer pericia, y que me retengan los vehículos, y que me tengan que pagar una tasa de justicia para que me hagan una inspección ocular, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los casitos importantes que vi era el del nieto de Atahualpa Yupanqui, que murió a tocar de frente con un camión en la ruta 9 Norte el 16 de julio. ¿Por qué lo remarqué? Porque me pareció importante que, yo no sé si ustedes saben, las rutas tienen un puntaje de scoring. Se le pone, de acuerdo al nivel de seguridad de la ruta, debería ser, o al menos a nivel mundial, en el primer mundo funciona de esta forma. Si la ruta es segura, que tiene elementos de seguridad que hacen a disipar los riesgos que pueda generar esa misma ruta, se puede aumentar la velocidad. Si la ruta no es segura, la velocidad tiene que ser menor. Primera cosa, la velocidad, yo comparto que no debería ser estática. No, cada ruta tiene sus particularidades, y no es lo mismo una ruta que donde está de noche con lluvia, que esa misma ruta de día, un día soleado. El riesgo no es el mismo. Miren, ustedes observen esto: cuando hay situaciones de lluvia o de baja temperatura, donde se produce el congelamiento de la calzada, pocos son los conductores que adecúan su comportamiento a esa situación climática. Entonces ya no tiene que ver con cumplir una norma. Primero, la norma establece una ridiculez, que es: yo tengo que reducir la velocidad, pero no me dice cuánto. Es decir, que si yo circulo a 110 kilómetros y reduzco la velocidad a 109, estoy cumpliendo la norma. ¿Me explico? El problema es que se hace la norma con un concepto diferente a la seguridad vial. Hasta que el Estado, vuelvo a decir, ¿cómo han logrado los países que han podido avanzar, mejorar? No lo han logrado a través de un cambio de comportamiento autónomo de los ciudadanos. Se ha logrado a través de una forma integral. En primera medida, el Estado tratando esto como política de Estado. ¿Qué significa hacer una política de Estado? Significa que nos tenemos que reunir el partido político de turno con los opositores, con las minorías, nos juntemos todos. Chicos, para eso les pagamos, para eso la función política y pública tiene que estar. Nos pongamos de acuerdo, establezcamos estas normas, que por más de Menganito, Macri, Cristina, Alberto, quien sea, listo, vamos a mantenerla, vamos a respetar y vamos a tirar todos para el mismo lado. Esto que parece sentido común hace en Argentina que sea bastante imposible que esto se pueda aplicar como principio normativo en tránsito. La Agencia Nacional de Seguridad Vial es un ente relativamente nuevo que hace mucho, pero desde mi óptica, hasta que no logremos un cero, hasta que no logremos realmente que no haya muertes, todo lo que hagamos es poco. Todo lo que yo hago, la charlita, las fundaciones, la ONG, el Estado, los productores de seguro, las compañías, todo es poco, no alcanza, porque todavía sigue habiendo riesgo de muerte. Es muy triste pensar esto,
Pensar que mañana a la mañana ustedes van a agarrar el auto, van a agarrar el diario y van a ver que esta noche alguien se va a morir. Alguien que hoy está circulando, viviendo su vida normalmente, y que mañana y pasado mañana se va a morir, y van a agarrar el domingo a la mañana, se van a despertar, vean el diario y fíjense que va a haber accidentes con muerte. Entonces eso nos tiene que interpelar a decir, che, tenemos que trabajar en ese es el objetivo de la seguridad vial. No en la multa, siempre se relaciona con si me pueden hacer multas o no. La multa es recaudar. ¿Por qué es recaudatoria la multa? Recaudar, la palabra significa engrosar un patrimonio. Entonces, ¿qué significa? Que el Estado recauda. ¿Qué es lo que hace el Estado? ¿Cuál es el argumento de por cuál cobra una multa? Se supone que cobrándome una multa va a lograr disuadir esa acción. Yo te pongo una multa porque vos no tenés la luz baja, entonces voy a lograr que vos con eso cambies tu comportamiento. Sin embargo, el comportamiento no cambia. El comportamiento sigue igual. Entonces, la estrategia del Estado para lograr el cambio de comportamiento termina siendo solamente un fin de recaudar, porque hay infinidad de estrategias. Si el Estado quiere que los vehículos tengamos luz baja siempre, se establece una norma que obliga a todos los vehículos a que cuando arranque se prenda la luz baja y que tengan multifilamento en las lámparas para evitar que se me queme la luz. Y existen lámparas que tienen hasta 5 o 6 filamentos de descarte. Entonces, eso sería una de las funciones de la seguridad vial activa. Les resumo un poco lo que es seguridad vial activa y pasiva para que lo tengan en cuenta. Seguridad vial activa es todo lo que puede hacer el vehículo para lograr evitar de que un accidente ocurra. Por ejemplo, el control de estabilidad, el ABS, todos esos son elementos de seguridad activa. Logra que el accidente no ocurra. ¿Está bien? Lo que es seguridad pasiva es, en caso de que ocurra un accidente, todo lo que puede hacer el vehículo para que no se produzca una lesión sobre la persona. Por ejemplo, la bolsa de aire, por ejemplo, el cinturón de seguridad, por ejemplo, la deformación controlada del vehículo. Es decir, aceptando de que el error va a existir, que va a existir el accidente, se ocasionó el daño, ¿cómo logramos? Se lo voy a resumir así. Seguridad vial es cómo lograr que se disipe la energía antes de llegar a la persona. Yo lo que tengo que hacer es lograr, cuando un vehículo circula, se acumula energía, una cuestión física. Yo lo que tengo que hacer es lograr que esa energía se disipe antes de llegar un elemento rígido al conductor. Si yo logro eso, no hay muerte de nadie. ¿Por qué? Porque el conductor o el peatón, la persona, no puede repeler un elemento rígido. No tenemos capacidad de poder impedir con nuestro cuerpo que un elemento rígido, sea un poste, sea otro vehículo, sea el elemento del auto, me puedan evitar dañar. Entonces ahí tenemos la estrategia de analizar también la seguridad vial desde los factores vehiculares. Por eso hay, miren, infinidad, hay una, después búsquenla, se llaman barreras roll defender. Son unas barreras que están compuestas con tachos que tienen aire. En caso de que un vehículo se desplaza fuera de la calzada, lo que hace esos tachos es absorber la energía y mantener el vehículo dentro de la calzada. Bueno, de estas situaciones existen infinidad de cosas. Yo creo mucho que el argentino, se habla de la viveza criolla, cuando logremos los argentinos poner nuestra viveza criolla en función de la seguridad vial, vamos a hacer algo que ningún país del mundo lo logró. Porque nuestra viveza criolla, nuestra suspicacia, nuestra astucia, nos puede hacer crear elementos. Nosotros desde la fundación nuestra trabajamos con la Universidad Nacional de Córdoba en una materia que se llama resistencia de los elementos. Uno de los chicos había propuesto con elementos reciclables tapar determinadas situaciones de riesgo vehicular. A ver, se lo voy a resumir. En una curva, si yo voy circulando en una ruta y yo tengo una curva con inclinación hacia la izquierda, hay lo que se llama zona de exclusión, que es todos los elementos rígidos que están hacia la derecha, se llama zona de exclusión. No debería haber ninguno, porque es posible que la propia inercia del vehículo me lleve hacia esa zona de exclusión, y si yo encuentro un árbol, es posible que me muera. Por eso es que hay infinidad de árboles y postes que han ocasionado la muerte de las personas. Uno de mis mejores amigos se murió en una curva impactando contra un auto en la circunvalación en la usina Bazán.
En esa curva se mataron 22 personas contra el mismo árbol. Les vuelvo a decir, contra el mismo árbol 22 personas. Es verdad, todos circulamos rápido, todos circulamos fuerte, pero como Estado y como sociedad tenemos que haber hecho algo para que ese árbol no estuviera ahí, y en caso de que no lo pueda trasladar, ¿de qué forma puedo hacer que si un vehículo se desplaza, impacte contra cubiertas, contra botellas de agua, que se disipe esa energía? Eso es lo que pasa por ejemplo, en Cabalén. ¿Por qué en el Cabalén tengo cubiertas en las curvas? Por la duda de que un auto se desplace y no se muera nadie. Entonces el desafío es ver la seguridad vial desde los 4 elementos. Los 3 tradicionales, que es el comportamiento humano, el comportamiento del vehículo y el comportamiento de la infraestructura. Y cuando digo comportamiento humano, no digo solo el comportamiento del conductor, sino digo el comportamiento de todos los humanos. Porque humano es el jefe de la policía, humano es el legislador que hace la norma, humano es el que conduce, humano es el que controla. Todos somos seres humanos. El comportamiento humano lo tenemos que modificar desde nuestra esencia misma, que es equivocarnos, errarnos y poder fallar. Un poquito de agua. Guillermo, nosotros tenemos la posibilidad, tenemos un rol, la verdad es muy importante, porque pasa por nuestras manos, al suscribir una póliza, la posibilidad de concientizar al asegurado, o sea, reducir el error humano en base a la educación, en base a pequeños tips. Y nosotros somos los primeros que vemos los vehículos. Normalmente el productor inspecciona los riesgos que asegura. Entonces tenemos la posibilidad de detectar qué vehículo está en condiciones de circular o no, ya sea por desgaste excesivo. El productor de seguro tiene una función doble. Primero porque yo les he comentado antes que ha cambiado la norma y está cambiando, aunque todavía no hay tantas sentencias, ya el seguro no se analiza solamente desde la ley de seguro, sino que se analiza vinculado a defensa del consumidor. Y es decir, el productor tiene una función de asesorar correctamente a quien va a ser el consumidor del producto, que es el asegurado. Primera función. Para eso les tiro un tip, por ejemplo, discusión que se da hoy en día, debe tener, no sé, 30 casos similares con relación al valor de las sumas aseguradas, lo que se llama infraseguros. ¿Qué pasa cuando yo tengo una póliza de un vehículo que en el mercado vale 2 millones de pesos, sin embargo lo tengo asegurado en 1.200.000 porque las pólizas se renuevan cada 4, 5, 6 meses, dependiendo de las compañías de seguro? Cuando sucede el hecho, el auto vale 2 millones, roban el auto o tiene una destrucción total y la compañía ofrece pagar la suma asegurada. Algunas tienen un incremento de un 20%, pero en algunos casos, aún con ese incremento, estamos muy lejos del valor real del mercado. Entonces ahí se entra una discusión maravillosa. Yo les digo desde este lado, si bien también trabajé en compañía de seguro, hoy estoy del lado de afuera. Entonces la discusión maravillosa se da es la siguiente. La compañía de seguro dice, no, yo basándome en la ley de seguro, yo te pago la suma asegurada más el 20%, que es lo que establecimos en el contrato de seguro. ¿Qué es lo que planteamos desde el otro lado? Los que asesoramos al asegurado de ustedes, sería, ¿no? Al asegurado del productor. Que decir, no, usted compañía está equivocada, usted no asegura una suma asegurada, usted asegura un vehículo, y es usted el especialista, y en segundo nivel serían los productores, los especialistas en tránsito, porque ¿quién te dice la compañía? No, la obligación de aumentar la suma asegurada es del asegurado. Pero si vinculamos esto con defensa del consumidor, el que es especialista y proveedor del servicio es la compañía. Imagínense un tipo que tiene un puesto de choripán. ¿Qué sabe cuánto es el valor actual de un seguro? La que está especializada en esto, de acuerdo a defensa del consumidor, es la compañía. Bueno, esto hoy está en proceso. Yo creo que dentro de los próximos años va a ir decantando y se van a ir ayornando algunas pólizas, poniéndose situaciones que sean realmente, que tengan en cuenta lo que el consumidor quiso tener al momento de contratar una cobertura de robo o destrucción total del vehículo. ¿Cuál es el argumento? ¿Por qué el conductor
asesorado por el productor de seguro, tiene una cobertura que dice, si yo tengo cobertura de robo. ¿Qué significa? Que si me roban, quiero que me den un dinero que sea equivalente al vehículo que yo tenía. No les digo el mismo, pero por lo menos más cercano al equivalente. Esta cosa, les vuelvo a decir, como mucho, que lo hemos hablado también en otro momento, no es 2 más 2, 4. Acá hay quien tiene una postura, quien tiene otra. Les vuelvo a decir, los mismos jueces no se ponen de acuerdo. Hay jueces que dicen, sí, esto corresponde aplicar defensa del consumidor. Hay fiscales que dicen lo mismo. Hay otros jueces que dicen que no. Todavía no ha llegado al Tribunal Superior de Justicia para unificar criterios. Entonces hoy es una lotería. Hoy, con esto es una buena lotería. Guillermo, nos vamos acercando a las 18 horas. Ya, la verdad que la charla ha sido muy jugosa. Tenemos nuevas herramientas para asesorar a nuestros clientes y también para contribuir con la seguridad vial, para detectar en qué podemos colaborar y sumar nuestro granito de arena. No sé a todos los participantes si alguno quiere hacer alguna pregunta en especial, si no, vamos a ir despidiéndolo al doctor Pacharone. Si alguno quiere hacer una pregunta, este es el momento. ¿Me puedo preguntar algo? Sí, por favor. Sí, Luis. Mira, el tema de por qué las compañías de seguro no se ponen de acuerdo y le dan cierta información al organismo de control para la expedición del registro. Cosa que con el momento que ustedes sacan un registro, tenga como una puntuación esa persona y se pueda dar o no el registro. ¿No se puede controlar por ese lado? Sí, eso es muy buena tu pregunta, Luis. Yo creo que si las compañías de seguro se pudieran unir, no solamente el CLEAS es un comienzo, es una primera etapa de la unión de las compañías. Primero, la Superintendencia de Seguro de la Nación tendría que tener un rol mucho más activo. No sería tan complicado hacer un sistema parecido a lo que Luis dice, que involucre tanto el conductor como el vehículo. Es muy fácil crear, no hay tantos vehículos creo que 3 o 4 millones de vehículos que circulan en Argentina. No es tan complejo ver cuáles de esos vehículos están vigentes, cuáles no, establecer que a través de un sistema que lo unifique la agencia, la Superintendencia de Seguro, una compañía de seguro, Mapfre pueda decir, este vehículo está asegurado por mí, este por mí, tac, 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 y que establezcan cuáles son los vehículos que no están asegurados, y ahí el Estado no permitir que haya un vehículo que circule sin seguro. Si un vehículo circula sin seguro, es responsabilidad del Estado. El Estado tiene la obligación de controlar. ¿Quién tiene? No es el conductor que no pagó el seguro, no hizo el seguro. Es el Estado quien tiene que garantizar de que no haya ningún vehículo que circule sin seguro. ¿Por qué? Porque hay que entender al seguro como una función social. No es lo mismo que me atropelle una persona y mate a mi hijo y del otro lado tenga compañía de seguro, que lo mate y no tenga compañía de seguro y yo tenga que salir a reponer, a buscar dinero, a ayudar, etcétera, etcétera. El seguro tiene una función social. Yo los invito a los productores que tienen que reinventarse. El rol tradicional del productor de seguro está cambiando. El sistema está cambiando. Los abogados también tenemos que reinventarnos. Hoy todo es online. Hoy va a cambiar todo en los próximos años. El rol de productor de seguro también va a cambiar. Entonces tiene que buscar nuevas funciones que tengan que ver con el rol del asegurador, con las compañías de seguro, con la seguridad vial, con el tránsito, con la siniestralidad vial, y no solamente con el rol tradicional. Creo que se van a ver nuevos caminos en los próximos años. Yo quedo a disposición de ustedes. A mí hablar es algo que me fluye naturalmente y soy apasionado de esto. Apasionado, y como apasionado que soy, defiendo lo que creo. No tengo la verdad absoluta, tengo una opinión, un punto de vista y trato de fundamentar de por qué pienso lo que pienso, pero me abro también a escuchar otras ideas y otras posturas, pero tengo muchísimo material para compartir. Si cualquiera de ustedes necesita lo que quieran, yo tengo videos, libros online, tengo lo que quieran, me pongo a disposición de ustedes a analizar un caso, para estudiar un tema particular, lo que quieran, siempre disponible para participar. Acá Leandro dice que muy interesante la charla, muy agradecido, y dice que la podemos seguir en ese quincho con algunos cárnicos a la parrilla. Acá estamos, este quincho es mi oficina. Este quincho, miren, ahí está, a ver, ¿se ve?
con todo esto de pandemia, con todos los cambios, el abogado no va más al estudio porque todo es online. Ustedes se imaginen, a mí el ahorro que yo tengo de tiempo, antes, vamos a resumir con esto, yo hago tránsito, lo que más hago en mi vida es tránsito. Cuando alguien tenía un accidente, yo me tenía que juntar con esa persona en el estudio, pedirle que me traiga la denuncia, el certificado de cobertura, las fotos, presupuesto, etcétera, etcétera. Después venía mi cliente, me lo dejaba en el estudio, yo tenía que redactar el reclamo, irme en un auto, irme en la playa, estacionar, ir a la compañía de seguro, presentar el reclamo, siempre y cuando estuviera todo correcto. Después volver a ir, que le inspeccionen el vehículo, después volver a ir a negociar con la compañía, volver a ir a firmar un convenio indemnizatorio y volver a ir después a retirar un cheque. Con el cheque me tenía que ir al banco y depositar el cheque en el banco. Así era mi vida hasta antes de la pandemia. Hoy el 100% de eso es online. Alguien tiene un accidente, me manda todo por WhatsApp o por mail, yo cargo todo online, se hacen las inspecciones vía online, se hace un convenio online y se transfiere la plata a la cuenta. Lo que antes demoraba 2 meses, hoy demora 10 días o 15 días. Así que esto ha cambiado para todos. Creo que el rol de toda la sociedad en relación a la seguridad vial tiene que ir cambiando. Los productores de seguros y APAS, creo que es muy bueno que podamos tener estos espacios para analizar, para discutir, para informarnos de situaciones. Yo les puedo ir diciendo cómo van resolviendo los jueces, pero no toda la verdad. Ni siquiera los jueces tienen la verdad, ¿no? O sea, acá se va construyendo y lo bueno es que cada uno puede aportar su granito de arena. Bueno, Juan, desde ya agradecerte primero por haber estado, por la entrega, no olvidarnos que estás con coronavirus. La verdad que súper agradecido de la Asociación de Productores. Hoy fue muy especial y que podemos haber llegado adelante este taller. Mil gracias. Ya, gracias a todos los participantes. Puse la camisa y el saco solo para ustedes, ¿eh? Estaba de remera y jogging estos 10 días, primera vez que me pongo la camisa y el saco, así que estamos acá volviendo a jugar al abogado. ¿Puedo meter la última consulta? ¿Nos vamos? Sí, Valeria. Mira, hace un tiempo, hace bastante ya, no es una compañía con la que trabaje, pero quiero saber si aún sigue esta operatoria y si la ves efectiva justamente por esto de que está la ley de la obligación de seguro, pero no todos tienen seguro. La segunda tenía como un plus cuando contratabas cobertura para el caso de que tuvieras un siniestro con un tercero que no tuviera seguro. Entonces yo me quedé pensado, digo, ¿por qué no lo replican el resto de compañías? Pero bueno, en realidad desconozco si esto funciona bien, si sigue. Y la verdad es que yo creo que las compañías de seguro, no sé si interpreté bien la pregunta, no son celosas de sus asegurados. Me parece que por eso no se registran. Porque nadie quiere decir, porque se van a empezar a robar. No, lo que yo te digo que hacía la segunda era, yo contrataba un tercero completo, ¿verdad? Y podía pagar una extra prima, digamos, para tener una cobertura en el caso de que choque con un tercero que no tenga póliza de seguro y que la culpa sea de ese tercero. Bueno, por eso es una especie de franquicia. Eso se asimila más a la función de la franquicia que es... No eran coberturas todo riesgo porque podían tener los autos fuera de pauta, con una RC nada más. Era como una extra prima que funcionaba para cualquier tipo de cobertura. Nunca la escuché. La verdad que no lo he visto y es muy bueno. La verdad que no lo he visto y es muy bueno. Sí creo que las franquicias son un elemento muy importante, sobre todo asumiendo que puedo pasar víctima a victimario. O puedo tener la culpa o puedo tener la culpa del otro. Yo creo que tener franquicia, hay mucha gente que con mucho esfuerzo, ustedes lo saben mejor que yo, acceder a un vehículo con un crédito prendario y tiene un vehículo que vale 3 millones de pesos, pero después choca, la culpa es de ellos, porque vamos a suponer, porque no respetó la prioridad de paso, y la reparación vale 1 millón de pesos y no tienen posibilidad de repararlo. Entonces ahí sí es conveniente, uno paga un seguro para disminuir un riesgo. Para eso tenemos un seguro, solamente para estar tranquilo que en caso de que pase algo, yo estoy cubierto. No pasó nada, yo pagué el seguro para mi tranquilidad. Entonces, digamos que eso me parece muy importante que puedan, sobre todo porque el costo hoy de las franquicias no es tan oneroso como era hace 10 años, que era mucho más complejo. Hoy, si bien estamos en una situación de crisis muy grande, me imagino que a ustedes
y esto es una pregunta, ¿le habrá bajado la cartera de clientes de cada uno o no? ¿O se ha visto afectado el sector por la cuestión económica o no? Sí, sí, sensiblemente. ¿Sí? Sensiblemente se han reducido coberturas. También bajó la siniestralidad, ¿no es cierto? Eso es real. Ha bajado la siniestralidad, por supuesto. La siniestralidad De hecho, bajó, muchas compañías, por no decir todas, han devuelto han tenido resultados técnicos, algunos positivos, así que... No bueno, sé si estamos a tiempo de mirar un videito de 2 minutos. Para cerrar un poquito. Sí, y después vamos cerrando ya. Para cerrar un poquito, ¿qué es la seguridad vial y por qué hago lo que hago? A ver si yo puedo hacer, si me dejan. A ver, denme un segundito. A ver si me lo abren. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí? Bueno. Quina hauria de ser la xifra aquesta? 100, 200, 200... 20-25%. Home, comparatiu. ¿Vamos de nuevo? ¿Se ha trabado? Quina hauria de ser la xifra aquesta? 100, 200... 20-25%. Home, comparativament, doncs, jo crec que baixar als 200 seria un gran. Bueno, por alguna causa, ¿ustedes pueden verlo o no? No, se para. Bueno, por alguna causa imputable a mí, seguramente, después se los comparto para que lo podamos ver, pero bueno, por ahí quizá en la próxima reunión podemos tocar. El tránsito es muy amplio, o sea, hay para hablar infinidad de situaciones y que nos han faltado tocar infinidad de causas. Me han hecho varias preguntas, creo que hemos respondido casi todas. Siniestro, ¿existiría la posibilidad de una sola ley nacional de tránsito? Lo resumo lo que hablamos al principio con relación a la cuestión constitucional. Nos queda tocar el tema, por ejemplo, de los carnets de conducir fuera de la ciudad de Córdoba. Quedan muchas preguntas todavía en el tintero, que lo que podríamos hacer la próxima vez es organizarlo de acuerdo puntualmente solamente a las preguntas. Armarlo con tiempo, de acá a un mes o 2 meses, armar un grupo de 20, 30 preguntas que ustedes lo planteen y yo abocarme solamente a responder las preguntas de ustedes. Bueno, Juan, desde ya muchísimas gracias. Agradecemos, desde ya te agradecemos por el tiempo y la predisposición. Agradecerle a APAS por este espacio de capacitación que siempre brinda para los socios. Escucharlos, ¿sí?, sobre las necesidades que tengan para mejorar en nuestra profesión. En APAS hay lugares para que todos participen, particularmente nosotros pertenecemos a una comisión de gestión y proyecto donde están invitados a participar, donde generamos ideas nuevas, ¿sí?, que vayan acercando a nuestros colegas, así que, bueno, ya agradecerles siempre por la predisposición a capacitarse y ser mejores profesionales cada día. Saludos, Juan, saludos a todos, que tengan un excelente fin de semana. Gracias a todos por el tiempo. Cualquier cosa a disposición de ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego. Chao. Muchas Hasta luego. gracias. Buen fin de Hasta semana. luego. Gracias, Juan. Gracias, igualmente.